Muy bien, buenos días, tardes o noches. Hoy continuamos con la segunda sección de patología nasofaringea, empezando por epistaxis. Epistaxis se define como sangrado nasal y tenemos diferentes causas comunes. Eh, Epistaxis por cuerpo extraño, una muy común en pediatría, ya que se meten dulces, monedas, juguetes a las fosas nasales. Trauma también, muy común en pediatría, común en escolares, el pelotazo clásico. Rinitis alérgica está común por ya sea múltiples estornudos o el esfuerzo excesivo por estarse sonando por la rinorrea que tienen estos pacientes. Y angiofibromas que vamos a ver posteriormente. Ahora, es importante descartar que la gran mayoría de los sangrados nasales, o sea, de las epistaxis, son anteriores, ocurren en el segmento anterior del tabique nasal. Y es una buena oportunidad para recordar un poco de anatomía. En el segmento anterior del tabique nasal se encuentra el plexo de Kieselbach. ¿Ok? Y este plexo está formado por la anastomosis de 5 arterias. ¿Cuáles son? La arteria labial superior, la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior, la arteria palatina mayor y una rama de la arteria esfenopalatina. Ahora, estas 5 arterias dan una ramificación a la parte anterior, al segmento anterior del tabique nasal y forman el plexo de Kieselbach. Una mnemotecnia fácil en inglés para recordar estas 5 arterias es la mnemotecnia LEGS y se las pongo en pantalla haciendo o iluminando de color rojo cada parte de esta mnemotecnia para que la puedan recordar. Es legs o piernas. L de la labial superior, la E dos veces de etmoidal anterior y etmoidal posterior, G porque en inglés es Greater Palatine, la palatina mayor, y por último la S de esfenopalatina. 5 arterias que forman, o 5 ramas que se anastomosan y forman el plexo de Kieselbach. De aquí son la mayor parte de los sangrados, es el sangrado más común. Ahora, también puede haber un sangrado posterior. El sangrado posterior es mucho más severo y mucho más difícil de tratar que el sangrado anterior. Y de hecho el sangrado posterior puede amenazar la vida de un paciente, especialmente si tienen trastornos de coagulación, o sea, coagulopatías. Un ejemplo de esto sería un paciente que requiere por cualquier enfermedad estar tomando anticoagulantes. Si el paciente está tomando anticoagulantes, si sangra, difícilmente va a coagular. Ejemplos de anticoagulantes tenemos la warfarina, por ejemplo, o la heparina. Y un ejemplo diagnóstico o clínico común de paciente con coagulopatía es un paciente con cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una enfermedad en la cual el hígado se encuentra disfuncional, que por historia natural puede llevar a la muerte, o sea, es una falla hepática fulminante o terminal. Y si el hígado deja de funcionar, va a producir muchos síntomas. Uno de estos síntomas es la falta de producción o la disminución de producción de factores de coagulación. Dicho esto, los pacientes con falla hepática, o sea, con cirrosis hepática, al tener un sangrado, difícilmente van a poder coagular, ya que no cuentan con factores de coagulación. ¿Cuál es la causa número 1 de cirrosis hepática? Así es, alcoholismo crónico. Muy bien. Y la causa número 2 serían hepatitis, las hepatitis virales. También la esteatosis, que es el, entre comillas, hígado graso, puede llevar a cirrosis hepática. ¿Y de dónde sangran los pacientes cuando tienen epistaxis posterior o un sangrado posterior? De la arteria esfenopalatina, la misma que manda una rama al plexo de Kieselbach, que estábamos hablando arriba. Y ahí tenemos el esquema. Cuando hay un sangrado posterior de la arteria esfenopalatina, puede ocurrir una hemorragia que amenace la vida. La arteria esfenopalatina, también para recordar un poco anatomía, es rama de la arteria maxilar. Ahora, nomás para terminar esta diapositiva, ¿por qué es más común el sangrado anterior que el posterior? Es una pregunta de oficio importante.
Los vasos del segmento anterior del tabique nasal son más débiles, dado a que en el segmento anterior de la nariz está pase y pase aire. Normalmente este aire de la respiración que estamos pasando seca a los vasos. Y esta sequedad debilita la pared de ellos y los predispone a ruptura. Eso también les puede ayudar a hilar el también por qué los pacientes con rinitis alérgica pueden tener epistaxis. ¿Cómo se trata una epistaxis o un sangrado nasal? Con taponamiento. Es muy sencillo. Se introduce una gasa o una cinta y esta se va colocando como acordeón, entre comillas, del piso al techo de la nariz, desde las narinas hasta las coanas. Y el fin de esto es la compresión. Y la compresión, tarde que temprano, va a evitar el sangrado. Se introduce el taponamiento, se deja ahí unos minutos y después se puede retirar y el paciente ya concluye su sangrado. Ya hay veces que los pacientes tienen los pacientes con rinitis alérgica, por ejemplo, hay veces que tienen ya mucha práctica con esto y lo pueden hacer solos en casa. Sin embargo, cuando es de primera vez o cuando el sangrado pues, es severo y requiere su intervención médica, esto se hace en urgencias. Una que pudiéramos decir que es un tip para sangrados que no cesan, por ejemplo, después del primer taponamiento, después de unos minutos, se puede volver a poner el taponamiento. Esto no es necesariamente una guía, es un tip que aprendí en el servicio social. Se le puede poner a la gasa oximetazolina, que es el Afrin, que es un vasoconstrictor, y esto va a provocar que los vasos se cierren, y que el sangrado cese. Claro, hay que tratar la causa subyacente. Si el pediátrico tuvo un pelotazo y se fracturó el tabique, pues hay que mandarlo a otorrino para que le corrijan ese tabique o esa fractura. Hay que hacer sus radiografías. Sin embargo, por ejemplo, cuando tenemos sangrados severos, sangrados posteriores que no ceden a taponamiento, como cuando hablábamos del paciente con cirrosis hepática o con alguna otra coagulopatía, puede requerir cauterización. Continuamos con angiofibroma. Como vimos anteriormente, el angiofibroma es una causa de la epistaxis y por eso lo vamos a ver aquí. Angiofibroma. Angio, vaso, fibro, tejido fibroso, oma, tumor. Es un tumor benigno de la mucosa nasal compuesto por vasos sanguíneos y tejido fibroso. Recuerden que los nombres nos dicen mucho. Clásicamente es visto en adolescentes masculinos. De hecho, esto es súper importante para que lo subrayen, por favor. Adolescentes masculinos. Es un tumor clásico en adolescentes masculinos. Y de hecho, desde ahorita les digo, en su vida y en el examen, si tienes un paciente de 13 años que te llega a urgencias por sangrado nasal, claro, le vas a tratar su epistaxis en el momento agudo, pero tienes que descartar este diagnóstico porque es muy probable que este paciente tenga angiofibroma. Es la causa más común de epistaxis en pacientes adolescentes masculinos. El cuadro clínico, nuevamente, epistaxis severa, comúnmente unilateral, comúnmente requiere intervención también y como les decía, es el momento de diagnóstico. Este paciente probablemente nunca ha sangrado y está en su adolescencia, sangra, va a urgencias y ahí es cuando se le diagnostica también el angiofibroma. Se presenta también con tumor nasal, con este edema nasal, con deformidad nasal, obstrucción nasal referida por el paciente y entre otros síntomas que pueden ser raros, pero pues pueden presentarse. Estamos hablando de un 10% de los pacientes. Exoftalmos, que es la protrusión de los ojos, como los pacientes que tienen trastornos tiroideos. Rinolalia. La rinolalia es la alteración de la fonación, que puede presentarse como alteraciones en el timbre de la voz o como la voz nasal, entre comillas, que es esta voz. Y esta voz pues debe de hacerle sentido ya que es por obstrucción nasal. Anosmia, hiposmia, ya lo hemos definido previamente, que es la disminución del olfato o la ausencia completa del olfato, como en pacientes COVID. La hipoacusia, que es esta sordera parcial, y el trismus, que es la reducción de la apertura de la boca. Puede ser por el espasmo de los músculos de la masticación. Repito, estos síntomas son raros, pero puede presentarse, entonces por eso, como estamos en formación, como somos estudiantes de medicina, vamos a repasarlo. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico es por imagenología. Como mencionaba, hay veces que el paciente llega nomás por sangrado, se le hacen placas para ver si tiene alguna fractura o algo y ahí en las radiografías podemos observar a veces el angiofibroma. Comúnmente ya cuando hacemos el diagnóstico o cuando se está buscando de manera específica la angiofibroma, ya se tiene que pedir la radiografía de seros paranasales en sus 3 proyecciones, una tomografía computada o una imagen por resonancia magnética. Cualquiera de las 3 es útil para el diagnóstico de angiofibroma.
y en ese orden también de sensibilidad y especificidad. La biopsia en estos pacientes es importante que saber que está contraindicada, ¿ok? Porque hay riesgo de hemorragia masiva. No se hacen biopsias en pacientes con sospecha de angiofibroma. Y como tratamiento tenemos la radioterapia y la cirugía. Una combinación de estas. No tenemos que saber mucho de esto, pero sepan que se combina la radioterapia y la cirugía para el tratamiento de angiofibroma. Y por último tenemos el carcinoma nasofaringio. Por definición recuerden, los nombres nos dicen mucho. Carcinoma, recuerdan qué es. Ya hemos visto nomenclatura de tumores. Carcinoma es un tumor de epitelio. Es un tumor maligno por nomenclatura. Y en este caso la nasofaringe. Entonces lo definimos como un tumor maligno del epitelio nasofaringio. Está altamente asociado a una infección del virus del Epstein-Barr. Vamos a hacer un puente nomás para que lo tengamos claro. Hay patógenos que nos pueden producir malignidades. El más común, conocido a nivel mundial, que todo el mundo sabe, es el virus de papiloma humano, por ejemplo, que en la mujer puede producir cáncer cervicuterino y en el hombre cáncer anorectal. Este es otro de esos patógenos, en este caso virus, que está asociado a malignidad. El virus del Epstein-Barr conduce o produce un carcinoma nasofaringio. Es bien importante esta asociación. Y comúnmente es visto en, también bien importante la población, así como vimos que el angiofibroma eran adolescentes masculinos, el carcinoma nasofaringio comúnmente se ve en niños africanos y adultos chinos. El cuadro clínico. Comúnmente el carcinoma y la mayoría de los tumores van a tener linfadenopatías. En este caso, la linfadenopatía cervical es muy significativa. Los pacientes se ven bien... se ve mucho esa adenomegalia, esa gangliomegalia en la cadena cervical de ganglios linfáticos. Se acompaña de síntomas nasales como sangrados, epistaxis, obstrucción y descarga. Se acompaña de síntomas óticos, o sea, del oído, como infecciones, hipoacusia, sordera parcial nuevamente, y tinnitus. Tinnitus es este sonido que se refiere como zumbidos en el oído. Y cefalea. Esta imagen por resonancia magnética solo la ponemos para que puedan identificar lo significativo que puede ser esa gangliomegalia, esa adenomegalia. En este caso está señalada con las flechas blancas, y con las flechas azules, en donde está señalado con B, se encuentra señalado el carcinoma nasofaringio. El diagnóstico en el caso del carcinoma nasofaringio se hace por biopsia. Este tumor sí se puede biopsiar, y el reporte de esta biopsia es el siguiente. Son células epiteliales pleomórficas. Cuando decimos pleomórficas nos referimos a que tienen diferentes tamaños y formas. Estas células son queratina positivas, o sea, a la biopsia le ponemos una tinción de queratina y va a salir positiva. En este caso, en esta imagen, la podemos apreciar como más café y un fondo de linfocitos que es lo que está más rosa. Y así se ve un carcinoma nasofaringio. La mayoría de los tumores de cabeza y cuello son tumores de células escamosas, y de igual manera no es excepción. El carcinoma nasofaringio es un tumor o un carcinoma de células escamosas y es poco diferenciado. Antes de continuar, solo para mencionar que este tumor es queratina positivo, ya que las células epiteliales tienen como filamento intermedio la queratina, y con eso sabemos que es un tumor epitelial, porque es queratina positivo. Por último, el tratamiento, la radioterapia es la primera línea, y la quimioterapia se reserva para casos avanzados. Y es importante saber que el carcinoma nasofaringio es un tumor no operable, casi en su totalidad, o sea, casi el 100% de los tumores tipo carcinoma nasofaringio no son quirúrgicos por su localización. Y con eso terminamos la sección de patología nasofaringea. Nos vemos en la siguiente clase.